Cada año tomamos el mes de marzo para hacer un énfasis especial en la tarea misionera. Y por una cuestión de la providencia y la guía del Señor, cuando paramos la serie de estudios en Mateo, quedamos justo al comienzo del capítulo 10, donde aparece uno de los pasajes misioneros más preciosos de todo el Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a hacer es seguir nuestra serie. Vamos a seguir con Mateo hoy, vamos a retomar en Mateo capítulo 10, y va a servirnos como la continuación del estudio que estamos haciendo de este libro y también como la oportunidad de tener un enfoque misionero por las próximas semanas. Como saben, a fin de marzo tenemos una actividad especial con todas las iglesias bíblicas misioneras y ahí vamos a estar juntos todos en otro lugar, teniendo un tiempo de adoración, de ofrendas, de escuchar la palabra, escuchar informes, testimonios, y ese es usualmente como la culminación del mes misionero. Pero la vida misionera de la iglesia no tiene que ver con eventos, tiene que ver con convicciones que se van haciendo cada vez más fuertes en nuestro corazón en cuanto a para qué estamos acá, qué es lo que el Señor tiene para nosotros, cómo aprovechar nuestra vida para que no se desperdicie en las cosas vanas de este mundo, sino para que pueda ser útil en las manos del Señor y llevar mucho fruto. Y de eso estamos orando. Estamos orando para que en las próximas semanas la palabra de Dios toque nuestros corazones y que traiga claridad y traiga convicción. Estamos orando de que muchos de ustedes puedan salir al campo misionero. Y esto es algo que no podemos nosotros dirigir desde el liderazgo. La obra que tiene que pasar para que ustedes puedan salir al campo arranca con un plan especial que Dios tiene para tu vida. Y ser un misionero es un llamado que Dios va a dar a algunos de ustedes. Si bien todos nosotros somos llamados a vivir para la causa de Cristo, algunos de nosotros vamos a ser guiados por Dios a salir de donde estamos y del lugar cómodo de nuestra iglesia y de nuestras relaciones para ir a un lugar donde se necesita que brille la luz del Evangelio. Y eso va a requerir un sacrificio, un precio alto por pagar. Va a requerir una preparación, va a requerir una convicción grande que motive tu vida para dar esos pasos. Pero eso tiene que pasar si es que vamos a ver la gran comisión suceder en medio nuestro. Así que esa es nuestra oración. Nuestra oración es que Dios inquiete tu corazón, que Dios te sacuda, que Dios ponga en tu corazón esta pregunta: Señor, ¿qué quieres de mi vida? Estoy dispuesto a seguirte. Muéstrame con claridad los pasos que debo dar. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y Dios va a usar esa disposición para guiarles y para hacer cosas preciosas con sus vidas. Hay una necesidad muy grande y estamos orando que el Señor pueda levantar obreros. Justamente este fue el tema con el que cerramos el capítulo 9. Si bien el capítulo 10 en nuestras Biblias arranca ahí con entonces llamando a sus 12 discípulos, realmente el pasaje tendría que comenzar en el 9:35, porque ahí es donde realmente empieza esta nueva sección. Este es un punto de transición, este es un quiebre en el tema que viene tratando Mateo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 8 y 9, Mateo había estado mostrando la autoridad que Cristo tiene sobre todas las cosas en este mundo y el poder que Él tiene para establecer su reino y restaurar todo lo que el pecado había destruido? Pero acá en este pasaje, en el capítulo 9, versículo 35, va a haber una transición muy importante en la historia de la iglesia cristiana. Porque Cristo va a mostrar que el camino, la forma que Él eligió para establecer su reino, no es solamente hacerlo de manera directa
haciendo las señales y con poder, sanando y limpiando este mundo de todo el pecado. Lo que Cristo planea es usar a sus discípulos como los instrumentos para traer a través del Evangelio este reino y para construir este reino a través de la predicación. El último estudio, cuando estudiamos esa última sección, veíamos a Jesús quebrantado, mirando el mundo y sus necesidades profundas de obreros que puedan cosechar un campo que ya estaba listo para ser cosechado. Jesús veía a Dios obrando en los corazones, pero él veía que la obra del Señor no iba a avanzar a menos que haya hombres en el campo haciendo el trabajo de cosechar. Y estos hombres no eran los que iban a hacer que haya fruto, estos eran hombres que iban a entrar en los campos que Dios es el dueño y iban a hacer la tarea que Dios le dio para hacer, pero iban a ser usados para que esta gran cosecha suceda y para que se pueda edificar la iglesia con la predicación. Entonces, en ese contexto, Jesús va a dar una orden. Y voy a tomar examen esta mañana. ¿Pudiste cumplir con esta orden? Jesús lo que le dijo a sus discípulos era: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De hecho, no es solamente la palabra orar, sino vimos la palabra es rogar, rogar. Lo que Jesús quería es que su pueblo no sea indiferente a un mundo que se pierde, sino que haya una carga tan grande en el corazón que clamemos como un hombre desesperado, rogando, implorando al que puede traer salvación, que lo haga. Y específicamente hay un motivo de oración que Jesús dijo que tenemos que tener en nuestra boca todo el tiempo. Y es: Señor, envía los obreros a la mies. Porque Dios va a hacer su obra a través de instrumentos. La obra del Señor no va a suceder por sí sola. Hacen falta hombres y mujeres que estén en el campo haciendo la tarea. Pero para esto, Dios, Él es soberano también para que estos obreros puedan salir. En un sentido, uno piensa, pero ¿no nos envió a todos Jesús a salir a predicar el Evangelio? ¿Hace falta algo más? Ya tenemos las instrucciones. Jesús dijo que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Él dijo que discipulemos todas las naciones. Entonces, ¿qué es esto de enviar obreros a la mies? Bueno, si bien Dios envía a todo su pueblo a hacer la tarea, acá lo que Jesús está pensando es en algo más específico. Esos obreros que Jesús, que el Padre va a apartar para que salgan de sus contextos y puedan cruzar las barreras y llegar hasta los lugares donde el Evangelio más se necesita. Y que estos hombres, equipados por Dios, llamados por Dios, enviados por Dios, estos hombres puedan ser usados por Dios grandemente para que se produzcan grandes cosechas. Estos obreros, nosotros los conocemos como los misioneros. La verdad es que la palabra misionero no está en la Biblia, es una palabra inventada por la iglesia, pero ¿a qué se refiere la palabra misionero? Es útil el término misionero. En un sentido, podríamos decir, todos los creyentes fuimos llamados a vivir para los propósitos del reino de Dios, para el avance de la causa de Cristo, para llevar el Evangelio a todos lados a donde estemos, hacer la luz y la sal de este mundo. Eso es todos. Pero de entre todos, Dios obra de manera especial en hombres y mujeres que Él ha separado para que sean sus voceros, sus representantes en esos lugares donde hay más necesidad, para que abran brecha, para que establezcan iglesias, para que afirmen las iglesias en lugares donde se necesita la predicación. Y estos son los obreros que Jesús está diciendo que el mundo necesita. Esto es lo que estamos orando. Lo que estamos orando es: Señor, mueve el corazón de los hombres de nuestra iglesia. Que ellos puedan ver más allá de sus narices y de las preocupaciones del día a día y puedan estar preocupados por la causa de Cristo.
Mueve sus corazones porque hay algunos hombres de nuestra iglesia que tendrían que mudar sus familias a otros lugares y ser los pioneros para empezar testimonios. Hay muchos de ustedes que con todo lo que saben, con todo lo que han aprendido, si vos fueses a ser trasladado y puesto en el medio de un lugar como el que estuve yo allá en la selva, no podés imaginar el impacto que eso tendría en esos lugares. Porque hay tanta necesidad, hay tan poca instrucción, hay tanto para hacer todavía. Hay tanto para hacer que podríamos separarnos entre todas las familias de acá y darte a cada uno de ustedes una tribu entera para que vos te encargues de evangelizar a decenas de comunidades desparramadas en Río y decir, vos se vas a encargar de toda esa tribu y no nos alcanzarían todas las familias que estamos acá representadas. Hay una necesidad muy grande de obreros. Y todo comienza con oración. Y por eso es que pregunto, ¿cómo estamos en esto? Estamos rogando al Señor. ¿Es esto una carga en nuestros corazones? Estamos orando como familia, estamos orando en lo personal, estamos orando con otros hombres y mujeres. Esto es lo que dijo Jesús, este es el primer paso. Pero esa oración no era todo lo que Jesús creía que hacía falta en el mundo de las misiones. Claro, las misiones necesitan oración. Necesitan hombres comprometidos con la oración, esforzados en la oración. Pero no solo oración. Lo que el mundo de las misiones necesitan son hombres y mujeres que después de orar, ellos entiendan que ellos mismos son la respuesta de Dios a esas oraciones que han hecho. Y que el Señor nos está llamando a ser activos en la tarea de las misiones. Y esta es la transición que vamos a ver ahora en este pasaje. Lo que vamos a ver en estos próximos versículos del capítulo 10 del 1 al 4 es la transición de oren y rueguen al Señor que envíe a los obreros, ahora avancen en esta tarea, porque ustedes son esos obreros a los que el Señor ha llamado. Vamos a leer ahora en un momento este pasaje y en un sentido, yo creo que no era algo nuevo para los discípulos lo que Jesús les va a decir. Porque cuando Jesús los llamó, ustedes se acuerdan que hay diferentes momentos en los que los discípulos se encontraron con el Señor. Por ejemplo, cuando Pedro se encontró con el Señor, su primer encuentro con él fue cuando Andrés le habló de Cristo y lo llevó a conocer a Cristo. Y entonces Pedro tuvo su primer encuentro y él creyó que Jesús era el Mesías. Pero se volvió a trabajar a su negocio de pesca. Así que tiempo después Jesús apareció al lado del mar de Galilea y le hizo otro llamado a Pedro. No solamente, Pedro, vos tenés que creer que yo soy el Mesías, lo que ahora tenés que hacer es tomar una decisión radical y dejar tu negocio, dejar todas tus posesiones para aprender cómo se hace la tarea de la obra misionera. Y vos me vas a seguir, vas a estar conmigo y yo voy a hacer que seas un pescador de hombres. Así que en ese paso, Pedro ahora sabe que seguir a Cristo es convertirse en un pescador de hombres. Y eso es lo que todos los creyentes tienen que entender. No hay una categoría de creyentes pasivos en la iglesia de Cristo. Todos los creyentes fuimos llamados a convertirnos en pescadores de hombres. Y tal como Pedro, escuchamos esas mismas palabras. Si me seguís, esto es lo que va a pasar. Todos los que siguen a Cristo, naturalmente, van a ser transformados en hombres apasionados por los perdidos. Hombres fieles en compartir su fe. Hombres y mujeres que van a estar dando testimonio del Evangelio. Ahora, cuando llegamos al capítulo 10, Jesús va a dar un paso más. ¿Por qué? Él les había dicho, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero por todo ese tiempo, hasta este momento, los discípulos habían estado observando a Jesús. Este es el momento cuando Jesús va a decir, es ahora el momento para que ustedes se vuelvan los instrumentos de Dios. El tiempo de entrenamiento ya fue suficiente. Ahora es hora de actuar. No sé si a veces, si vos
ves tu vida cristiana de esta manera. Pero cuando vos venís al culto y estás escuchando la predicación, vos tenés que tomar esto como un entrenamiento. Lo que dijo ahí Efesios capítulo 4, los pastores y maestros equipan a los santos para la obra del ministerio. Yo lo que estoy haciendo es ayudándote a crecer para que vos seas útil para la obra del Señor. Pero tu vida cristiana no puede ser una vida de continuo entrenamiento nomás, ¿no? O sea, hay un momento donde ese entrenamiento, lo que vos vas aprendiendo, entendiendo, creciendo, todo eso tiene que resultar en acción. Tiene que resultar en compromiso, en servicio, en consagración y tiene que resultar en decisiones radicales de poder avanzar para poder ser un obrero de Cristo. Entonces, esto es lo que está pasando ahora con los discípulos. En este momento Jesús les está llamando y llevando al próximo nivel. Ahora ellos van a ser enviados. Él los llamó, ellos creyeron, Él los llamó, le acompañaron y ahora enviados a la tarea que Jesús tenía planeada para ellos. Así que vamos a estudiar este pasaje y quiero que veas en este pasaje un patrón, un ejemplo de cómo Dios obra en la vida de personas a quienes Él llama para convertirlas en sus ministros, en sus voceros, en sus misioneros para este mundo perdido. Porque este patrón es lo que Dios está haciendo en medio nuestro y es lo que oramos que el Señor haga con tu vida también. Este pasaje específicamente está hablando de cómo Dios llamó a los 12 apóstoles. Y esto es algo único en la historia. Dios no está llamando más apóstoles, no hay más apóstoles. Estos apóstoles son los únicos que hay. Pero la forma como Dios llamó a los apóstoles y el concepto de lo que significa ser un apóstol nos da una idea de cómo Dios está obrando para responder a esa oración. Oren a Dios por más obreros. Cuando oramos a Dios por más obreros, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a llamar y Dios va a enviar a hombres y mujeres que han creído y que se están preparando para ser enviados por Él al campo. Así que el título del mensaje de hoy es Los primeros misioneros de Cristo. Los primeros misioneros de Cristo. Creo que esto es lo que representa este pasaje. Hasta acá, Jesús es el que está haciendo la tarea y a partir de acá empieza a verse este patrón. Cristo usa obreros y envía hombres. Y estos son los primeros. Así que vamos a ver un testimonio de cómo el Señor lo hizo. Leamos los primeros 4 versículos entonces de este capítulo. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé. Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Solo hasta ahí vamos a leer. Entonces, vamos a estudiar este concepto de los primeros misioneros de Cristo. En primer lugar, quiero que veas la característica inicial de un misionero de Cristo. La característica inicial de un misionero de Cristo. Comienza el pasaje con este entonces que conecta la historia anterior y muestra la relación entre la oración y ahora este llamado de Cristo. Y lo que está mostrando es que lo que va a pasar ahora es el resultado de lo anterior. Es lo que continúa, es lo que sigue lógicamente a lo anterior. La obra misionera tiene que comenzar con oración. No hay otro camino para empezar un avivamiento. Cada vez que el Señor obró de formas poderosas, lo hizo en respuesta a las oraciones de su pueblo. Un pueblo que está clamando por los perdidos, que está clamando por obreros. Entonces, lo que podamos hacer en la selva o en cualquier otro lugar, no hay ninguna esperanza de ver ninguno de estos frutos, a no ser que sea el Señor el que está haciéndolo. Entonces la obra misionera tiene que arrancar con oración, pero no termina en la oración.
Una iglesia que ama la obra de Dios y que confía en el Señor. Una iglesia llena de fe y obediencia no va a ser una iglesia solamente que ora. Es una iglesia en donde va a suceder esto próximo. Jesús dice, rueguen al Señor de la mies. Y ahora, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo que va a hacer el Señor es llamar a estos hombres. Esta palabra llamar, claro que puede tener el sentido de llamar a alguien que está lejos, ¿no es cierto?, y decirle que venga, pero no es lo que está diciendo este pasaje, porque los discípulos estaban ahí con el Señor. En el versículo anterior, Jesús les está hablando a ellos, le está diciendo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, no estás dando esta palabra con el sentido general, llamó, sino con un sentido muy especial. Este llamado es un llamado de la convocatoria de Cristo a estos obreros. La idea es, Él dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y ahora Cristo los va a llamar. ¿Han escuchado ustedes tal vez esta palabrita cuando alguien usa este término para decir, yo creo que el Señor me está llamando a ser un misionero en tal país? ¿Qué es esto de que Dios me llama? Bueno, claro, yo dije, la Gran Comisión dice que tenemos que ir a todos lados. Así que vos podrías ir a cualquier país a predicar y decir, el Señor me llamó a ir a ese país. Porque realmente lo hizo. Él dijo que discipules a todas las naciones. No tenés que esperar nada especial. Pero, aunque eso es verdad, hay un llamado general para todo el pueblo de Dios. Dios también hace cosas especiales en los corazones de personas. Les cuento mi propia experiencia. Cuando yo era chiquito, yo crecí en un ambiente donde se hablaba mucho de la obra misionera. Y yo crecí escuchando a los misioneros como los héroes y eran mi ideal. Y siendo muy chiquito, recuerdo estar en un fogón, habré tenido 8, 9 años, y decirle al Señor que yo quería servirlo y quería vivir para Él. Me acuerdo que escuchaba las historias de la selva y para mí era toda una aventura, era un sueño escuchar lo que estaba pasando allá, las iglesias que se estaban fundando. Yo no entendía mucho de la obra del Señor, pero hubo algo especial desde muy chiquito en mi corazón por la selva. Así que mis padres lo cultivaron. Mis padres me animaron a eso y cuando llegó el momento, mi papá me acompañó en un viaje misionero que yo le dije, ¿qué te parece si vamos a la selva? Y mi papá me acompañó y juntamos dinero por 3 años y a los 15 años me fui por un mes a la selva. Y estando allá yo miraba todo ahí y yo me veía ahí trabajando con estas personas. Les digo, hasta el día de hoy yo estoy ahí viajando por los ríos y yo me veo perfectamente estando en ese lugar. Nada cambió de las primeras ideas que tenía. Quiero servir al Señor acá. Y para eso fui a estudiar la palabra de vida. Estudié pensando voy a ser un misionero en la selva. Mientras estaba estudiando ahí, lo que pasó es que empecé a entender la iglesia local distinto. Y me empecé a dar cuenta de que lo que se estaba haciendo en la selva no era lo que yo entendía que había que hacer en la tarea misionera. Entonces empecé a ver un conflicto y pensaba, yo quiero ir a la selva, pero es solamente por la necesidad que hay. ¿Pero qué voy a hacer estando allá? Y el Señor empezó a traer claridad en cuanto a lo que era la labor pastoral. Y hablando con mi papá pensé, bueno, tal vez lo mejor sea afirmarme, acompañarlo a él, fortalecer las iglesias, entrenar hombres, y eso sea lo que puedo aportar para la obra del Señor. Ahora, los años pasaron y el Señor en su sabiduría guió todas las cosas para que yo hoy esté de nuevo en la selva. Después de haber estado 15 años pastoreando, entrenando hombres aquí en Argentina y aprendiendo de la iglesia y de cómo se fortalecen iglesias y de cómo se entrenan obreros, y ahora poder conectar con la iglesia en la selva y pensar, puedo servir ahí en la selva. ¿Saben lo que siento yo? ¿Saben lo que creo y estoy convencido? Estoy convencido de que el Señor me llamó a la selva. Estoy convencido de que el Señor me llamó para fortalecer las iglesias de la selva. Y yo voy a dar mi vida para esto. Por eso yo les hablo y les digo, voy a estar muchos años involucrado en la selva. Porque hacer esta tarea va a llevar muchos años.
¿Y por qué la selva? ¿No hay necesidad también acá en Argentina? ¿No hay otros lugares en el mundo? Claro que los hay. ¿Qué es esto del llamado? El llamado del Señor es una combinación de factores. Es una combinación de convicciones bíblicas que se dan en tu amor por el Señor y en tu conocimiento de la palabra. Es una combinación de oportunidades y el conocimiento que vos tenés de un lugar y de las necesidades que hay en ese lugar. Las puertas que el Señor abre para que vos puedas conectar con ese lugar y usar las herramientas que vos tenés y el conocimiento que tenés, los dones que tenés, es poder prepararte para eso y que el Señor coordine todo. El Señor podría cerrarme la puerta mañana, por ejemplo, trayendo una enfermedad que limite mi capacidad de entrar a la selva, pero no tengo esa enfermedad. Hoy tengo salud. Yo puedo entrar a la selva y estar feliz colgado en el chinchorro. Y viajar, ¿no es cierto? Y bañarme en el río. Yo tengo todas las condiciones para poder hacer esa tarea. El Señor ha creado todo un escenario en donde yo miro todo ese cuadro y digo, el Señor había planeado esto desde el principio. Antes de que yo naciera, el Señor había pensado en que yo pueda ser un misionero que trabaje en la selva. En cada detalle. Todo esto tiene que ver con el llamado de Dios. El llamado de Dios no lo vas a recibir sentado sin hacer nada. Lo vas a descubrir en la medida en que vos crezcas y vayas avanzando en las cosas que el Señor va haciendo en tu vida. Y ese llamado se va volviendo cada vez más claro. Pero hay un llamado particular. Además de un llamado general, hay un llamado particular. ¿Qué es llamado particular? Es Dios coordinando todo y moviendo mi vida para que yo encaje en su obra, en un lugar, en un momento, para una tarea. Y esto es lo que leemos en estas palabras. Cuando dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos, está usando esta palabra llamar en este sentido de convocar. Jesús los convocó. Ahora ustedes van a venir. Ustedes oraron, den un paso al frente. Ustedes son los obreros que yo voy a enviar. A quien Jesús llamó, notás ahí, es a sus discípulos. Jesús no llamó a cualquier persona, Él llamó a sus discípulos. Esta palabra ya la venimos estudiando desde el comienzo del libro de Mateo, porque es muy importante para Mateo este concepto del discipulado. Y yo les expliqué que para Mateo un discípulo es alguien que va a asociar su vida con Cristo de una forma tan cercana que la vida de Cristo se va a impregnar en él. Él va a aprender, a imitar y va a llegar a ser como su maestro. Así que fíjate lo que pasó con estos hombres. Estos hombres, el primer paso que dieron fue el paso de convertirse en discípulos de Cristo. ¿Qué significa discípulo? Ellos estaban con Jesús, a donde Jesús iba. Ellos estaban al lado, observando, escuchando, ayudando, aprendiendo. Y ellos estaban absorbiendo todo lo que Jesús era. Sus cargas, sus deseos, sus prioridades, sus criterios, su conocimiento, sus planes. Ellos están entendiendo toda la obra del Señor. Y a estos hombres es a quien Jesús va a llamar. Este concepto de que Jesús llama a sus discípulos, tenés que entender esto. Por más de un año, estos hombres estuvieron al lado del Señor sin hacer prácticamente nada. Cuando vos pensás en la era productiva en la que hoy vivimos nosotros, ¿te parece que estar un año sin hacer nada más que solamente caminar al lado de otro hombre y observarlo? Porque Él hace todo, Él sana, Él guía, Él instruye, Él dirige, Él hace todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Miren, aprendan. Eso te parecería tiempo perdido en nuestro tiempo, ¿no? Hay que producir. Pero para Jesús no fue tiempo perdido. Ese año de influencia fue la base para después delegarles el ministerio a ellos. Les digo, una de las grandes tragedias de la obra misionera es ver cuántos hombres salen al campo y no tienen la más mínima idea de qué hacer ahí. Son hombres que de una forma romántica y en una ilusión piensan en que quieren servir al Señor y salir a la obra misionera. Pero llegan ahí y ellos no tienen criterios. No entienden la iglesia,
no entienden cómo guiar, cómo tomar decisiones, no han desarrollado habilidades, entonces están en el campo misionero, pero son inútiles ahí, no sirven para la tarea que se necesita hacer. Esto es trágico porque hay una gran necesidad, pero para que se supla esa necesidad necesitamos hombres absorbiendo. Hombres y mujeres que se peguen al lado de otros para imitar, para seguir, para entender. Y te digo, la mejor formación para el campo misionero, ¿saben cuál es? Es caminar al lado de hombres maduros, sabios, íntegros, que están luchando por vivir una vida de santidad, que aman la iglesia, que se entregan por la obra del Señor en ese lugar y vos caminando al lado de ellos puedas avanzar como discípulo. Primero tenés que avanzar como discípulo para ser después útil como misionero. Esto es lo que pasó con estos hombres. Jesús llamó a sus discípulos, no a las multitudes. Jesús no hizo un llamado en general, no dijo, bueno, ¿quién quiere ir a la obra misionera? Él eligió a esos hombres que habían estado con él y en quien él había invertido y que él había formado. Entonces, esto es lo que se trata. Así que si vamos a ser útiles en la obra del Señor, tenemos que estar con el Señor. Esto incluye estudiar su palabra, meditarla, memorizarla y sobre todo seguir ejemplos piadosos que vivan su vida consagrada al Señor delante de nuestros ojos y nos permitan dar forma a nuestros criterios y confrontar nuestra inmadurez. Así que esto es lo que necesita la obra misionera. Discípulos fieles que sean convocados por Cristo para esas tareas que el Señor tiene para ellos. Entonces, primero vimos la característica inicial de un misionero de Cristo. ¿Cuál es esa característica? Él es un discípulo. ¿Sí? El que va a ser un misionero primero es un discípulo. Ese tiempo de no hacer nada y estar observando no es tiempo perdido. Es el tiempo clave para formar tu corazón y tus habilidades si es que lo estás aprovechando bien. En segundo lugar, vamos a ver la tarea central de un misionero de Cristo. La tarea central de un misionero de Cristo. ¿Qué van a hacer los misioneros? Y dice, les llamó y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son. Acá están los misioneros. Y se dice de estos misioneros que no solamente el Señor les va a convocar, sino que claramente en este pasaje vas a saber que Él les va a equipar. Él les va a dar todo lo que ellos necesitan para poder hacer esta tarea. Claro, yo te expliqué que este pasaje está explicando específicamente cómo Jesús llamó a los 12 apóstoles. Así que hay cosas que son únicas. Los misioneros en nuestro tiempo no tienen la misma autoridad que tenían los 12 apóstoles. Yo fui a la selva, por ejemplo, y había un hermano que era uno de los ancianos de la iglesia de Tabaquén y tiene diabetes. Y hacía un mes había pisado una espina y esa espina se había empezado a infectar y tenía todo el pie hinchado y él estaba con fiebre, adolorido. Y tenían miedo de que esto esté avanzando y tengan que cortarle la pierna. Pero él también tenía mucho miedo de ir a la ciudad porque se corría el rumor de que en la ciudad a los viejitos los matan. Entonces él no quería ir a la ciudad. Es uno de los ancianos de una de las iglesias allá. Así que fuimos a la casa. Todos los días íbamos a la casa de no todos los días, casi todos los días. Íbamos a la casa de este anciano con un grupo de pastores y nos poníamos alrededor y orábamos por él. Y agarramos algunos de los medicamentos que teníamos, de los antibióticos que habíamos llevado y empezamos a darle. Llamé por teléfono a un doctor acá en Argentina, le saqué fotos, le pedí guía y con eso empezamos a tratarlo. Al final terminaron trasladándolo. Pero claro, si yo hubiese tenido la autoridad que tenían estos 12 apóstoles, nada de eso hubiese sido falta, ¿no? Lo que hubiese hecho hubiese sido, con la autoridad de Cristo,
sacar esa enfermedad y esa dolencia de forma completa e inmediata. ¿Y por qué no lo hice así? Bueno, es que los misioneros de nuestro tiempo no tienen esa autoridad. Esto es algo especial y exclusivo de este grupo de apóstoles. Pero el principio quiero que veas. Quiero que entiendas este principio. Cuando el Señor llama a sus discípulos para que sean misioneros, Él les va a equipar para esta tarea. Él les va a dar todo lo que ellos necesitan para poder cumplir el llamado que Él les está dando. Y hay dos cosas que menciona acá. En primer lugar, Él habla de los espíritus inmundos. Cómo el Señor le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Todo el capítulo 8 y 9 que pasamos de Mateo fue un testimonio de la autoridad que Jesús tiene sobre todo el mundo material y el mundo espiritual. Y ahora lo que estamos viendo es, Jesús no solo tiene la autoridad, sino que Él delega la autoridad en sus misioneros. Y estos hombres tienen el respaldo de Dios para salir a hacer esa tarea. Tenés que entender que la obra misionera es una batalla espiritual. Hay una guerra que está pasando ahí atrás. No es solamente una cuestión de sacar pasajes aéreos, de planear la comida, de llegar al lugar, de predicar. No es solamente una cuestión de resolver cuestiones prácticas. Hay una guerra, hay un enemigo que quiere frenar la obra del Señor. Y Él va a usar todas las herramientas posibles para hacerlo. Me acuerdo el primer año cuando fuimos a la selva, Dani estaba muy desanimado porque tuvimos solamente cerca de 40 hombres que vinieron y Dani estaba esperando que vengan muchos más. Y de los pastores de la zona, solamente creo que eran 4 pastores que vinieron el primer año, 4 o 5 pastores. Dani estaba desanimado porque se había corrido un rumor entre las iglesias y era que los blancos, a esa zona donde vamos nosotros, nadie va a dar entrenamiento. Nunca hubo un entrenamiento bíblico como el que estamos dando nosotros. Entonces hay muchos temores. Y el temor era, están viniendo los blancos y van a regalar cosas para poder comprarnos y después manipularnos. Entonces, toda esta murmuración se había desparramado por muchísimas iglesias y fueron muy poquitos los que quisieron venir al primer entrenamiento. Entonces, en el segundo entrenamiento, la segunda vez que fuimos, dijimos, bueno, si alguien se quiere sumar, puede venir. Y vinieron algunos más, pero todavía muchos no quisieron venir. Y terminamos con estos 19 líderes que entrenamos y que se graduaron. Pero hay una guerra espiritual ahí. Hay un enemigo sembrando mentiras. Siempre en todos los viajes hay trabas. En este viaje hubo también su cuota de trabas. No fueron los materiales, sino fue en la salida acá del aeropuerto que fue por una situación totalmente inesperada. Casi pierdo todo el vuelo y se cancela el viaje por una situación totalmente inesperada.